Estás, mi nombre es Rubén y el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios de electromagnetismo del libro de CEPRU. Bien, ah, tenemos una serie de ejercicios que he seleccionado para que tú puedas practicar y realmente agradecería que puedas compartir el material con personas que tú consideres que puedan ser de su utilidad. Vayamos con el primer ejercicio. Hallar el valor de la carga eléctrica que soporta una fuerza magnética de valor raíz de 5 newtons al ingresar a un campo magnético uniforme. Y acá tenemos el campo magnético. Tenemos el vector de campo magnético, ¿no? Con una velocidad y tenemos el vector velocidad en este caso, ¿no? ¿Qué te parece si vamos anotando los datos que tenemos? Tenemos la fuerza, el módulo de la fuerza. ¿Cuánto es eso? Raíz de 5 newtons. Ingresa a un campo magnético. Acá tenemos el vector de campo magnético. Ese es un vector. Dice J menos K. Debe ser así. Por supuesto que es así. ¿Listo? Yo creo que sería más propicio si lo colocamos de esta notación. ¿Recuerdas el tema de vectores? Pues tenemos los vectores unitarios y JK. Es eso mismo. 0, 1, menos 1. Ese es el vector que tenemos por acá. La velocidad, tenemos el vector velocidad, ¿no es cierto? I más 2K. Esa es la dirección de la velocidad 1, 0 y 2. Ahora, con todos estos datos es requerido hallar la carga. Y como estamos hablando de fuerza magnética, entonces recordemos que la fuerza magnética vector, fuerza magnética se halla carga, velocidad, producto vectorial, campo. ¿Listo? Este es el vector fuerza magnética. Y lo que nosotros necesitamos es la carga. Recuerda que también, si yo quiero hallar solamente el módulo de la fuerza, que es el dato que me dan, puedo hacerlo de esta manera. Carga, módulo de la velocidad, módulo del campo magnético, seno del ángulo que forman quién, pues la velocidad y el campo magnético. Este dato de fuerza sí lo tengo. Este dato de velocidad, el módulo de la velocidad lo tengo. No lo tengo, pero puedo hallarlo, ¿no es cierto? Puedo hallarlo. El módulo del campo magnético, del mismo modo, no lo tengo, pero puedo hallarlo. La carga es la incógnita a determinar. Y tengo el ángulo que se forma entre el campo magnético y la velocidad, no lo tengo, pero puedo hallarlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hallar, vamos a tomarnos nuestro tiempo para hallar el ángulo teta, ¿no es cierto? Entre la velocidad y el campo magnético. Hagamos ese procedimiento. Listo. Entonces, esto se convierte en un problema de vectores. Tengo el vector tal, tengo el vector tal. Hay el ángulo entre esos vectores. Vamos a recordar la operación producto escalar. El producto escalar, ¿te acuerdas cómo era? Había que hacer el producto elemento por elemento y luego sumar cada uno de estos resultados. Lo hacemos paso a paso. Sería 0 por 1 más 1 por 0 más menos 1 por 2. ¿Ya? 0 más 0 menos 2, ¿no? Es corroborarlo. Ahora, ¿tú te acuerdas también que el campo magnético, perdón, el producto escalar también se puede hacer de esa manera? Módulo del primer vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman estos vectores, ¿no? Y acá surge el asunto. No tenemos los módulos. No es problema. Podemos hallarlo. ¿Qué tal si lo hallamos por acá? Acá. Ahí está. Este es el vector. Será raíz de 0 más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Raíz de 2 para v. Este es el vector, ¿no es cierto? Entonces era 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Raíz de 5. Excelente. Ahora sí, podemos terminar de hallar ese producto escalar. Raíz de 2, raíz de 5 por el coseno de el ángulo que forman. Ahora, estas dos expresiones son la misma cosa. Entonces, menos 2 es igual a raíz de 2, raíz de 5
por el coseno del ángulo que puedan formar. Bien, por lo menos tengo involucrado al ángulo en este asunto. Sigamos simplificando lo mejor que podamos. El coseno del ángulo. Tómate tu tiempo para hacer esto paso a paso. Si es que consideras que tienes alguna duda en llegar directamente a este resultado. El coseno del ángulo es igual a raíz a menos raíz de 2 entre raíz de 5. Bien, ya tengo el ángulo. ¿Puedo reemplazar directamente acá? No, no puedo, porque acá me piden el seno y lo que yo tengo es el coseno. ¿Qué puedo hacer para liberarme de este problema? Voy a recordar la siguiente relación trigonométrica. El coseno de un ángulo más el seno del cuadrado es igual a 1. ¿Te acuerdas? Eso es una expresión que puedes recordar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Coseno al cuadrado será menos raíz de 2 entre raíz de 5 y toda esta cosa al cuadrado más el seno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Resolvamos esto y vamos a poder tener el seno, ¿ya? Será 2, 5 más seno cuadrado del ángulo es igual a 1, seno al cuadrado del ángulo es igual a 3 quintos y de acá tenemos que el seno del ángulo será raíz de 3 entre raíz de 5. Qué chévere, porque ahora esta cosita de acá lo puedo reemplazar en la expresión para la fuerza. ¿Hacemos eso? Bien, fuerza es igual a carga, velocidad, campo por el seno del ángulo. Valor de la fuerza, módulo de la fuerza, raíz de 5, ese es un dato. Carga desconocida, módulo de la velocidad, raíz de 5. ¿Dónde está eso? Lo hemos determinado acá junto con el módulo del campo magnético, raíz de 2. Por el seno del ángulo, aquí está, ¿no es cierto? Te diste cuenta que hallamos el seno del ángulo y no el ángulo teta en sí. Bueno, no fue necesario, pudimos hallarlo. Podemos utilizar solamente el seno, ¿no? Da lo mismo, mientras podamos reemplazar. Vamos a tener raíz de 5 entre raíz de 3 y raíz de 2. Por lo tanto, la carga que se tiene es de raíz de 5 sobre raíz de 6 coulombs. ¿Listo? Nuestro primer ejercicio para este tema de electromagnetismo. Bien, recuerda, si estamos hablando de fuerza magnética, habrá que utilizar esta expresión para la fuerza magnética, ¿no? Pero la fuerza es un vector y si es un vector, habrá que decidir, ¿lo usamos como vector o usamos el módulo? Tú decides eso. Vayamos con otro ejercicio. Un protón se mueve en una órbita circular de radio 65 centímetros y perpendicular a un campo magnético de 0,75 teslas. Recuerda que en el tema de electromagnetismo, los campos magnéticos suelen ser o perpendiculares a la velocidad o a la fuerza, etcétera, ¿no? Bien, el asunto es que como los campos magnéticos son perpendiculares a algo, se generan tres vectores y como ese está ahí fregado, está dibujando en tres dimensiones, encima en una pizarra bidimensional, tenemos este convenio, ¿no? Cuando ponemos X, significa que las líneas del campo magnético están ingresando al papel, a la pantalla, a la pizarra. Y si se pone un redondito o un puntito así, significa que está saliendo, apuntándote hacia a ti, de la pantalla hacia tu cara. ¿Listo? Eso es lo que significa. Ahora, el protón se mueve en una órbita circular de radio 65 centímetros, ¿no? Lo que es lo mismo que 0,65 metros, ¿no? Creo que nos conviene utilizar esto. Perpendicular a un campo magnético de 0,75. O sea, se mueve con alguna velocidad, claro, y esa velocidad, esa dirección de su movimiento es perpendicular al campo magnético. Entonces, la velocidad, el vector de velocidad, es perpendicular al campo magnético. Dato importante, ¿listo? Porque de acá se encuentra que el ángulo entre esos dos es 90 grados, ¿no? La intensidad del campo magnético es de 0,75 teslas. La pregunta es, ¿cuál es el periodo del movimiento? ¿Cuál es la velocidad del movimiento? ¿Y cuál es su energía cinética? Vamos a anotar el valor de la carga también, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Estoy anotando eso. Ese dato de la carga se asume que el estudiante ya lo conoce, ¿no? Esa carga es importante. A ver,
Ah, ya, dibujemos la trayectoria circunferencial, ¿no es cierto? La trayectoria es una circunferencia. Qué hermoso pulso. La partícula se está moviendo, ¿no es cierto? Con alguna velocidad a través de esta trayectoria circunferencial. Y el campo magnético es perpendicular a esta trayectoria, ¿no es cierto? Entonces puede ser que ingresa, ¿no? El asunto, ¿sabes cuál es? El asunto es que el campo magnético y la velocidad son perpendiculares, ¿ya? Para que se mueva en una órbita circular, ¿no te parece que debe haber una fuerza que mantenga esa órbita circular? ¿Cómo se mantenía las órbitas circulares? Con una fuerza centrípeta, ¿no es cierto? Entonces necesitamos recordar el tema de dinámica circular. Sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Por qué saco a la luz el tema de dinámica circular? Porque la trayectoria es una circunferencia, ¿ya? Fuerzas radiales. La única fuerza radial que existe y positiva, porque apunta hacia el centro, es la fuerza magnética ocasionada por este campo y por la velocidad y la carga, ¿no? Masa por aceleración centrípeta. Ese dato no está, pero recuerda que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre el radio. Ahora sí, sigamos reemplazando fuerza magnética, el módulo, no el vector, será carga, velocidad, campo y el seno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forma la velocidad y el campo magnético? 90 grados. Una vez lo incluyo ahí, ¿te parece? Entonces necesitamos empezar a simplificar velocidad, velocidad. ¿Qué nos piden? Velocidad, ¿no? Y ya. Entonces vamos a tener carga, radio, velocidad, entre masa, seno de 90 es 1, entonces esto es 1, y eso es igual a la velocidad. Reemplacemos con los datos que tenemos por acá. Velocidad será carga, ahí está, 1,6 por 10 a la menos 19. Radio 0,65 metros. Campo magnético 0,75. Entre masa. Ay, no tenemos la masa del protón. Bien, no se nos proporciona en el ejercicio. Debería ser así. Y yo lo voy a anotar por acá para que lo tengamos en cuenta y nunca te olvides. Lo siguiente que toca pues es hacer este procedimiento. Solamente es numérico, lo metemos a la calculadora, nos tomamos nuestro tiempo y esto es el tiempo en que le demora bueno, es la velocidad, ¿no es cierto? Ahora, con eso hemos resuelto la parte B de nuestro ejercicio, ¿no es cierto? Ahí la velocidad del protón, eso es, listo. Ahora, nos piden también el periodo de su movimiento, listo. Tal vez existe un método alternativo para hacer esto, pero ya que tengo la velocidad acá, voy a hablar del periodo de esta manera. ¿Qué es el periodo del movimiento? Es cuánto tiempo me demoro en dar una vuelta. ¿Qué distancia debo recorrer? La longitud de la circunferencia, 2pi radio. Listo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad, ¿por qué tiempo? Pues el tiempo que me demora en dar una vuelta. Periodo. Esto será 2pi por 0,65 es igual a velocidad 0,49 por 10 a la 8. Es una velocidad bastante grande, ¿verdad? Por t, el periodo, ¿no? Terminamos de resolver. Esto será 2,65 pi por 10 a la menos 8 segundos. Ese es un tiempo muy corto, ¿no te parece? 10 a la menos 8 es bastante pequeño, claro. Da la vuelta súper rápido, ¿no? Y el siguiente es la energía cinética. La energía cinética, como se halla, un medio masa por la velocidad del cuadrado. ¿Tienes la masa del protón como dato? Sí, ¿no es cierto? Es este valor. Ahí lo estoy colocando, también 1,7. ¿Tienes la velocidad con la que se mueve el protón? Lo hemos hallado acá, ¿no es cierto? Lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos y terminamos de resolver. Para que no me quede largo el vídeo, lo dejo ahí para que tú puedas reemplazarlo. Excelente, ¿no? Entonces, si por alguna razón te están indicando hay un movimiento circular de la carga, si es movimiento circular, habrá que
recordar las leyes de Newton, la dinámica circular para este tipo de movimiento. Vámonos con el siguiente ejercicio. Qué bueno que sigas conectado hasta este punto de la transmisión. Valoraría que puedas suscribirte y puedas compartir el material con quienes consideres que pueda ser útil. Sobre un conductor en forma de L por el cual fluye una corriente eléctrica y actúa un campo magnético tal y como se muestra. Determina el valor de la fuerza magnética total sobre el conductor. Cuando tenemos un conductor, o sea, un alambre que se introduce en un campo magnético, este experimenta una fuerza, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa fuerza? Esa fuerza se llama fuerza de Ampère, ¿no es cierto? Ampère. Y para un alambrito, para solamente un alambrito, listo, está dado por la siguiente expresión. El módulo de esa fuerza está dado por intensidad de la corriente que circula, longitud del alambrito, del conductor, por el campo magnético al que es expuesto. Ahora, una vez dicho eso, viene un problema. Es que esto es para un alambrito rectito, ¿no es cierto? Y yo tengo acá un alambrito rectito, no, yo tengo uno en forma de L. Entonces voy a partir mi problema, voy a estudiar para este caso, primero para este larguito, voy a hallar su fuerza, un vector de fuerza, y luego voy a hallar para este otro conductor larguito, y voy a hallar su fuerza, y una vez hecho eso, sumo esos dos vectores de fuerza. ¿Cómo se suman los vectores de fuerza? Pues como vectores simplemente, ¿ya? Vámonos con el primero. El primero que sea el que está vertical. Este conductor, ¿listo? Este conductor va a experimentar una fuerza F1 en este sentido. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé que apunta hacia ahí? ¿Por qué no apunta así? ¿Por qué no apunta así? ¿Por qué no apunta así? Porque necesito utilizar la regla de la mano derecha. ¿Te acuerdas de la regla mano derecha para el producto de vectores? Listo. Tu dedo índice debe apuntar en la dirección de la que circula la corriente eléctrica, ¿ya? Con tu mano derecha. Y el, el dedo medio debe apuntar en la dirección del campo magnético, en este caso ingresando hacia nuestro papel. La pregunta es, ¿en qué dirección apunta el dedo pulgar? Pues es hacia la derecha. Del mismo modo, te animo a que hagas este procedimiento. Tu dedo índice de tu mano derecha, hazlo apuntar en la dirección de la corriente. Si la corriente viene así, 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 viajará pues así, 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 ¿no es cierto? Pues vamos a hacer eso. La corriente circula por acá, ¿no es cierto? Listo. Dedo índice apuntando a la derecha. Dedo medio apuntando hacia el interior de nuestra pantalla, de nuestro papel. Hacia donde apunta nuestro dedo pulgar, hasta acá. Regla de la mano derecha. Eso es todo. Ahí. Entonces la fuerza de Ampère para cada uno de los casos será la siguiente. La fuerza 1 será igual a la intensidad de corriente que circula la longitud 1 de esa barrita por el campo magnético al que está expuesto. Tenemos la intensidad y el campo, no, solamente la longitud, 5 metros por intensidad, campo magnético. Ahora, la fuerza 2 como módulo, claro, ¿no? Le voy a cambiar el color para que podamos diferenciar más adelante los vectores que quiero graficar. Intensidad, longitud 2 por el campo magnético. ¿Por qué intensidad y campo no le pongo 2? Porque es el mismo, ¿no? La misma intensidad circula para ambos y el mismo campo magnético para ambos casos. La longitud es de 12, como aparece en los datos del ejercicio. Ahora, ya tengo los módulos de esas fuerzas. Yo quiero sumar esas dos fuerzas, pero ¿cómo están dispuestas? Así, por ejemplo, la moradita, la fuerza 1, la fuerza F1, es un vector que apunta totalmente hacia la derecha, un vector horizontal que apunta hacia la derecha. Por otro lado, el vector F2 es un vector que está apuntando verticalmente hacia arriba. Entonces tengo que sumar estos dos vectores. Tengo el módulo de esos dos vectores. Este es 5IB, este es 12IB. ¿Cómo se suman vectores que son perpendiculares? Utilizando Pitágoras, correcto, ¿no? Será fuerza total, el módulo de esa fuerza será la raíz de fuerza 1 al cuadrado más el módulo fuerza 2 al cuadrado, ¿no? Porque forman 90 grados por ese caso, ¿eh?
particular 12IB y todo esto al cuadrado más 5IB y todo esto al cuadrado. Terminamos de resolver, me va a quedar raíz de 169IB y cuadrado B cuadrado, dando como 13 intensidad corriente. Ese es el módulo de la fuerza en esta dirección, ¿no es cierto? En esta dirección que experimenta este alambrito en forma de L. ¿Listo? Como no existe una expresión, una fórmula para hallar la fuerza de Ampere en un conductor en forma de L, lo que hago es estudiar esta partecita, este conductor recto. Luego este otro conductor recto. Vámonos con otro ejemplo. Dos corrientes rectilíneas y paralelas de sentidos contrarios son de 2 amperios y 5 amperios. Están separados a una distancia de 4 metros. Determinar el valor de la fuerza por unidad de longitud. Yo te hago recordar lo siguiente. Si yo tengo dos conductores, así dos larguitos, uno por acá, otro por acá, dos conductores paralelos de la misma longitud, de modo que por acá circula una corriente y 1, y por el otro circula una corriente 2. Estos experimentan una fuerza de atracción, ¿no? Siempre y cuando estén separados una distancia d y tengan la longitud L, ambos la misma longitud, ¿no? Van a experimentar una fuerza, ¿no? La pregunta es, determine el valor de la fuerza por unidad de longitud. No me piden solo fuerza, porque si me pidieran solamente la fuerza, esta está dado por 2 por 10 a la menos 7, intensidad de la corriente 1, intensidad de la corriente 2, o sea, la corriente que circula por un conductor, por la corriente que circula en el otro conductor, entre D, la distancia que los separa, ¿no? Por L, la longitud, ya. Si me pidieran la fuerza, yo solamente tendría que utilizar los datos, reemplazar acá y tengo el asunto resuelto, pero no es el caso. A mí me piden fuerza por unidad de longitud. ¿Eso cómo se resuelve? ¿Qué es fuerza por unidad de longitud? Fuerza entre L, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, de esa misma fórmula que tengo, voy a despejar aquello que me están pidiendo. Entonces, la expresión que necesito utilizar es esta. Y verifiquemos, tengo todos los datos necesarios. Intensidad que pasa por un conductor, ahí está. 2 amperios, ¿no? Ese es un dato, 2 amperios. Por el otro conductor, ¿cuánto circula? 5 amperios. Listo. Entre la distancia que los separa. ¿Qué distancia los separa? 4 metros. Ya, hay que reemplazar. Y vamos a obtener nuestro resultado. 2 por, vamos a poner 2 por 10 a la menos 7. Intensidad 1, 2 amperios. Intensidad 2, 5 amperios. Distancia 4 metros. Terminamos de resolver y ahí arriba me va a quedar mitad 1, mitad 2. Ajá. Ñam, 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 un medio. Ya. Ya. Un medio por 10 a la menos 7 por 10. ¿No es cierto? Yo lo que me hace obtener mitad. Ya, mitad 1, mitad 5. Fuerza entre longitud es 5 por 10 a la menos 7. ¿En qué unidades? Si arriba tengo fuerza, newton, y abajo tengo metros. Newton sobre metros. Por eso acá en el ejercicio me dice halle en 10 a la menos 7 newton sobre metros. Y así es como tenemos nuestro ejercicio, ¿no? Recuerda, si tengo conductores, dos alambritos paralelos de la misma longitud separada a cierta distancia por el cual circula alguna corriente, estos experimentan una fuerza de atracción o de repulsión, según sea el caso. Vámonos con otro ejercicio más. ¿Qué te parece? Espero no te hayas dormido y si te has dormido que te quedes hasta el final del vídeo. Encontrar la inducción magnética en el punto, ya en este punto A, ¿listo? Siendo la intensidad de corriente 30 amperios. Ver figura 3, esta es la figura 3, ¿ya? Mira, este es un alambrito.
¿Cuánto mide este alambrito? ¿5 metros, 10 metros, 20 metros? No sabemos. Es un conductor muy, muy largo. ¿Cómo sé que es un conductor muy largo? Porque acá en el gráfico tengo unas flechitas que me indican el conductor se sigue extendiendo por acá, el conductor se sigue extendiendo por ese otro lado. Ya, eso es lo que tengo por acá. Y a través de este conductor, de este alambre, circula una intensidad de corriente de 30 amperios. Ahora, ¿qué pasa cuando a través de un alambre circula corriente, una intensidad de corriente? Se produce a su alrededor campo magnético. Eso lo descubrió Oersted y eso queda descrito matemáticamente por la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart me permite saber cuánto es el campo magnético que se produce debido a la circulación, al paso de esa corriente en el conductor. Para el caso de un conductor muy largo, el campo que se produce a una distancia r, vamos a suponer, está dado por 2 por 10 a la menos 7 intensidad entre r. ¿Qué es r? R es la distancia desde el punto hasta el conductor. ¿Qué distancia? Esta o esta. La distancia que caiga así perpendicularmente. R, claro, ¿no? La distancia más corta del punto a estudiar. Listo, entonces la ley de Biot-Savart nos dice intensidad. ¿Cuál es el valor de la intensidad? 30 amperios. Dividido entre R, la distancia desde el punto que quiero estudiar hasta el conductor. Bien, tengo la corriente. Lo que no tengo es la distancia desde ese punto hasta el conductor. Ahora, ¿eso es fácil o difícil de hallar? Eso es súper fácil, como todo en la vida. Tenemos este triangulito rectángulo, ¿no? Este ángulo mide 37 grados como dato. ¿Cuánto medirá esto? Pues 53, por supuesto que sí. Eso es un triángulo notable. Si esto vale 5, ¿cuánto vale este lado que se opone al 37? 3, ¿no es cierto? Bueno, y este se vale 4, pero no me interesa eso. Ahora sí, ¿te parece si lo reemplazamos de una vez? Listo, 2 por 10 a la menos 7. Intensidad 30 amperios. R 3 metros. El campo magnético que se produce en ese punto es de 2 por 10 a la menos 6 teslas. Ayúdame convirtiéndolo a microteslas, como se pide en el ejercicio. Excelente. Ahora, hay algo que creo que no acoté. Cuando nos dicen hay la inducción magnética, básicamente nos están diciendo hay el campo magnético que se produce por esa corriente. Claro, como no es necesario escribir hay el campo magnético ocasionado por la corriente que circula por el conductor, le ponen ahí la inducción magnética, ¿no? ¿Te parece que es un modo de ahorrar vocabulario, ¿no? Listo, vámonos con otro ejercicio, ¿ya? Qué bacán, otro ejercicio más para este vídeo de electromagnetismo, del cual espero estés compartiendo, lo cual agradecería bastante. Determinar la intensidad del campo magnético en el punto P, siendo la intensidad de corriente 1, 3 amperios y 2 igual a 6 amperios en microteslas. Ahora, nuevamente, necesitamos recurrir a la ley. Perdón, a la regla de la mano derecha. ¿Te acuerdas de la regla de la mano derecha? Esa nos sirve para multiplicar vectores. Cuando multiplicamos vectores, hacemos el producto vectorial. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Lo que yo necesito es, tengo un vector A, tengo un vector B. Lo que yo necesito hacer es encontrar un vector que sea perpendicular a ambos, ¿no es cierto? Perpendicular a y perpendicular a B. Listo. Pero para determinar la dirección de ese vector, utilizo la regla de la mano derecha. ¿Qué me dice la regla de la mano derecha? Me dice que para saber el sentido de eso, al primer vector que voy a multiplicar le asigno mi dedo índice derecho de mi mano, ¿no? Al vector B, al segundo vector, mi dedo medio. Los estiro y hacia donde apunta mi pulgar es la dirección del producto vectorial, ¿no? Por favor, no te olvides de la regla de la mano derecha cuando estamos hablando de electromagnetismo. Ahora, determinar la intensidad. Mira,
este conductor, ¿dónde está pues el conductor? No se supone que los conductores son palitos, larguitos, alambritos. No, mira, significa que este conductor es un palito que está perpendicular a esta pantalla que estás observando ahora mismo. Ahora, la corriente circula a través de ese conductor, pero ¿en qué dirección? ¿Ingresando o saliendo de la pantalla? Saliendo de la pantalla. Si estás viendo directamente ese puntito, ya, este puntito, significa que la corriente está viajando directamente a tus ojos, ya, a tu cara. Del mismo modo para este otro conductor. Ahora, a través de los conductores que circula corriente se produce campo magnético a su alrededor. Así son las líneas de campo magnético, son circunferencias. Pero si yo quiero saber en este punto P en particular, utilizo la regla de la mano derecha. La corriente circula saliendo del papel. Entonces apunta con tu dedo pulgar hacia el techo de tu casa, ¿ya? O hacia la parte, hacia arriba tuyo, ¿listo? Y cierra la mano, estira el resto de tus manos, de tus dedos, y cierra y vas a ver cómo es que en este punto, listo, en el lado derecho de eso, gira en sentido antihorario, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el campo magnético en este punto P tiene la tendencia a ir así, ¿no es cierto? Así, no así, quiere ir hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, este es el vector campo magnético B1. Del mismo modo para este, ¿no? Si queremos saber hacia dónde vamos, sus líneas de campo magnético apuntan así, ¿ya? Y es perpendicular al radio que lo une, perpendicular a este radio. Esto será B2. Ahora, determina la intensidad de campo magnético en el punto P. Listo. Los campos magnéticos son vectores, ¿ya? Entonces tengo que sumar esos dos vectores. Para sumar esos dos vectores que necesito, o sus componentes, cosa que no tengo, o su módulo y el ángulo que forman entre ellos, cosa que sí puedo determinar, ¿ya? Bien, eso es 30 grados, esto es 90 grados, por lo tanto esto será 60 grados. Ahora, esto es 90 grados, ¿no es cierto? Listo. Entonces, este ángulo será 30 y el ángulo que forman ellos dos será 60 grados. El ángulo que forman B1 y B2 es de 60 grados. Ah, muy bien. Casi, casi resuelto todo este asunto. Solamente nos falta hallar las intensidades de cada uno de ellos. Utilizando nuevamente la ley de Biot-Savart que utilizamos en el ejercicio anterior. Esto es, el campo magnético producido por esa corriente es 2 por 10 a la menos 7, intensidad 1 entre R1, ¿no? Para el alambre 1. Reemplazamos, será 2 por 10 a la menos 7, intensidad 1 es 3. El radio 1 es esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esto? 3 centímetros, ¿no? Aquí está, bueno, está un poquito cortado. Pero no se pone centímetros, se pone 3 por 10 a la menos 2. Terminamos de resolver esto. 2 por 10 a la menos 5 teslas, ¿ya? Es el campo magnético que solamente produce él. Ahora me falta el campo magnético que produce él, la corriente 2. Ahora necesito... ¿qué necesito? La corriente, 6 amperios. Y también necesito la distancia que los separa, ¿no es cierto? Bien, este es un triángulo de 30, 60. Si esto es 3 centímetros, ¿cuánto vale esta diagonal? Correcto, eso vale 6 centímetros. Muy bien, muy bien. Estoy contento de que me hayas podido responder brevemente, porque tú sabes sobre los triángulos notables. Intensidad 2 entre radio 2 será igual a 2 por 10 a la menos 7. 6 entre 6 por 10 a la menos 2. Simplificamos y me queda 2 por 10 a la menos 5 teslas. Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es el asunto? Acá, que tengo dos vectores. Un vector que apunta hacia arriba, que tiene un módulo de 2 por 10 a la menos 5 y el otro tiene está en diagonal, ¿no es cierto? Y tiene un módulo de 2 por 10 a la menos 5, formando un ángulo de 60 grados. Como se halla el módulo de la resultante de estos dos vectores, se utiliza la ley de cosenos. ¿Qué me dice eso? Si quiero sumar estos dos vectores, quiero cambiar el total, ¿no es cierto? Acá habrá un vector total, así lo voy a poner, total, ¿no es cierto? Campo magnético total, neto, será igual a la raíz del módulo del primer vector al cuadrado, más el módulo del otro vector al cuadrado, más el doble producto del primer módulo, segundo módulo, por el coseno del ángulo que forman estos dos. Esta fórmula, ¿dónde la hemos visto? ¿En mis sueños? No, en
el tema de vectores. Eso está en el tema de vectores. Revisa, por favor, si es que tienes alguna duda respecto a ese asunto. Tenemos todos esos datos. Sabemos qué ángulo forman 60 y sabemos el módulo de ellos. Es momento de reemplazar directamente. Listo. B1. Ahí está, ¿no es cierto? 2 por 10 a la menos 5, pero al cuadrado. B2, 2 por 10 a la menos 5, pero al cuadrado. Más 2 por B1, 2 por 10 a la menos 5. B2, 2 por 10 a la menos 5. Coseno del ángulo que forman, coseno de 60. ¿Cuánto es coseno de 60? Un medio. Y este con este se van a simplificar, ¿no? Entonces el módulo del campo magnético total será 4 por 10 a la menos 10 más 4 por 10 a la menos 10. ¿Listo? Esto da, ya ves, ¿no es cierto? 120 por 10 a la menos 10. Listo. Ahora esto podemos resolverlo un poquito porque ese 12 es 4 por 3. Raíz de 4 es 2 por 10 a la menos 10. Listo. Ahora si yo lo quiero en micro teslas, voy a... Ay, perdón, a la menos 5. ¿Por qué no me has avisado que me he equivocado? Es lo mismo, ¿no? Lo que sería 20 raíz de 3 micro teslas. Y así tenemos resuelto nuestro otro ejercicio. ¿Qué te parece, no? Estuvo difícil, listo para que mueras. No estamos viendo acá. No te olvides, necesitamos recordar la parte de vectores. También es importante. ¿Ya? Qué bonito este otro ejercicio. Ahora nos toca seguir haciendo ejercicios. Esa es la misión que tenemos para el día de hoy. Una barra conductora AB de 50 centímetros de longitud se desplaza con una velocidad V de 25 metros sobre segundo dentro de un campo magnético uniforme de 0.5 teslas. Hallar el valor de la FEM inducida. ¿Te acuerdas esa cosa de FEM inducida? Ya, yo te hago acordar. Si yo tengo una barra, ¿ya? Listo. Y esta barra, bueno, a través de esta barra circula algún tipo de corriente eléctrica y además esta barra está dentro de un campo magnético, ¿ya? Además, adicional a eso, se mueve, se desplaza con cierta velocidad. Lo que sucede es que las cargas dentro del conductor se van a polarizar, ¿ya cierto? Ya se van a polarizar, acá un positivo y acá un negativo. Y cuando eso sucede, siempre y cuando la barra se mueva, se desplace, se va a formar se va a polarizar y se va a convertir en una FEM, o sea, en una batería. Y si tú tienes ahí tu radio o tu cargador de tu celular, lo conectas y puedes empezar a aprovechar esa FEM inducida. ¿Listo? Así se llama, FEM inducida. Ahora, ¿a qué equivale el valor de esa FEM inducida para un conductor que se mueve? Es igual a valor de la FEM, es igual velocidad a la que se mueve, campo magnético al que está expuesto, por la longitud de la barra, ¿ya? Pero, acá viene un gran pero, siempre y cuando la velocidad sea perpendicular al campo magnético y sea perpendicular a la dirección de la longitud de la barra, ¿ya? ¿Eso ocurre acá? No, si quisiéramos que esté perpendicular, tendría que estar así, paradita la barra. ¿Está paradita? No, está echadita, está inclinadita, así un poquito hacia adelante, está inclinado. Ah, chao, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, cuando eso sucede es que esta fórmula está incompleta. Le falta un detallito chiquitito. Cuando no están perpendiculares, cuando forman un ángulo entre ellos, será el seno de alfa por el seno de beta por el seno de gamma. Caramba, ahora quién es alfa, quién es beta y quién es gamma. Son los ángulos que forman entre ellos. Como son tres vectores, habrá tres ángulos entre ellos. Alfa será el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Beta será el ángulo entre la velocidad y la dirección de la longitud, ¿no? Y gamma será igual a la longitud y el campo magnético, ¿ya? Ahora sí, a ver,
¿Cuál es el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético? Bueno, la velocidad está sobre nuestra pizarra, sobre nuestra pantalla, ¿no es cierto? Y el campo magnético está apuntando hacia el interior perpendicularmente. Entonces, esto es 90 grados. El seno de 90, cuando reemplacemos, se hace 1. Listo. Entre la velocidad y la longitud, eso sí hay, ¿no es cierto? Acá está la longitud de la barra y la velocidad está hacia allá. ¿Cuál es el ángulo que forman? 53 grados. Ajá, ese era el diferente. Y la dirección entre la longitud de la barra y el campo magnético, bueno, la longitud de la barra se encuentra en el plano de la pizarra, ¿no? O de la pantalla. El campo magnético ingresa perpendicularmente al interior. Esto es 90. Terminaremos de reemplazar la FEM producida será velocidad 25. Campo magnético 0,6. Longitud 50 centímetros. Voy a ponerlo como 50 centímetros o como 0,5 metros. Como 0,5 metros. Luego tenemos el seno de 90 grados. 1. Luego el seno de 53. 4 quintos. Por el seno de 90 grados. 1. Ya está. Será pues 25 por 0,6 por 0,5 por 1 por 4 quintos por 1. 6 voltios, como la banda, ¿no? Listo. Y eso es lo que tenemos para este ejemplito. Recuerda, cuando tenemos una barra que se mueve, se desplaza dentro de un campo magnético, pues se produce una FEM inducida, ¿cierto? Inducida, provocada por ese movimiento y este campo magnético. Ahora, la velocidad, el campo magnético y la longitud no necesariamente tienen que ser perpendiculares, ¿no? Si forman un ángulo, utilizas esta expresión. Si todas son perpendiculares, de frente esta vaina, ¿no es cierto? Bien, excelente. Y bueno, vámonos con este ejercicio. Hallar la inducción magnética en un punto situado a 10 centímetros de un conductor rectilíneo, por el cual circula 5 amperios. Amperes, ¿no es cierto? A ver, tenemos un conductor. Necesitamos inducción magnética, o sea, campo magnético, ya. ¿En dónde? Tengo un conductor rectilíneo. Ahí está, el conductor rectilíneo. Es grande, ¿no? Porque no me indican cuánto mide. La cosa es que a través de él circula 5 amperios, ¿ya? Circula 5 amperios, ¿ya? Y a 10 centímetros de él, ¿listo? 10 centímetros, acá en este puntito se produce un campo magnético. ¿Cuánto vale ese campo magnético? ¿Cuánto crees? ¿Cómo se llama la ley que nos permite saber el campo magnético que produce una corriente que circula a través de un conductor? ¿Cómo se llama? Exacto, ley de Biot-Savart. Hasta acá te he escuchado. Gracias por responder. Realmente aprecio que seas participativo y yo no me convierta en una persona que simplemente habla por hablar. Listo. Intensidad 5 amperios. La distancia 10 centímetros. Bueno, eso es 10 por 10 a la menos 2. El campo magnético es de 10 a la menos 5 teslas. Correcto. Y eso es lo que tenemos para este pequeño ejemplillo. ¿Listo? Fácil, ¿no? Eso ya lo has visto más antes. Ahora, así de fácil simple, siempre es. eh, no sé. Esperemos que sí. Bueno, es fácil para ti porque tú me entiendes y tú entiendes el tema. Tú estudias bien duro y le das duro a los libros de física, ¿no? Dos alambres de longitud infinita están tal como se muestra. ¿Dónde están los alambres? Yo no veo dos palitos. Es este palito y este otro palito. Por ejemplo, el palito uno, el alambrito uno, está saliendo de la pantalla, ¿no? Si yo estoy viendo la pantalla, apunta directamente a mi ojo. Me pica. El alambrito 2 también sale de ahí y ¡pah! Me pica mi ojo. Chocado. Ya, y están separados, pues, esa distancia, ¿no? Por este circula una corriente I1 apuntando hacia afuera de la pantalla, ¿no? Saliendo de la pantalla. Y de este también saliendo de la pantalla, correcto. Ahora, hay la inducción magnética, o sea, el campo magnético en el punto P. En el punto P. Ajá, el campo magnético es un vector. ¿Listo? Entonces en este punto puede haber un vector por acá y otro por acá, yo qué sé. Puede haber un montón de casos. ¿Listo? Utilizamos la regla de la mano derecha para saber el sentido de las corrientes. Por ejemplo, porque este alambrito 1, ¿qué es lo que hace?
tiene una corriente circulando, apuntando hacia afuera, y se produce el campo magnético a su alrededor, ¿no es cierto? Se produce el campo magnético, ¿no? Yo quiero saber el campo magnético que produce en ese punto, en el punto P, en el punto P. Ahora, como produce un campo magnético en el punto P, la pregunta es, ¿cómo será ese campo magnético? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿O es así? Es un vector. Bien. Regla de la mano derecha. Estira todos los dedos de tu mano derecha. Apunta el pulgar hacia arriba, hacia el techo. ¿Listo? Y luego gira los otros 4 dedos restantes, ¿no? ¿Hacia qué sentido giran? ¿Giran en sentido horario o en sentido antihorario? Pues giran en sentido antihorario. Eso quiere decir que este va para acá. El campo magnético 1 apunta hacia arriba. Sucederá lo mismo para este otro puntito de acá, el 2. Ahora, del mismo modo, apunta tu dedo pulgar hacia arriba. Los otros dedos sitúalos donde se encuentra el punto P. ¿Dónde se encuentra el punto? Pues P es a la izquierda del conductor, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás efectuando las indicaciones que te hago, en este momento tienes tu mano estirada, tu mano derecha estirada, con el pulgar apuntando hacia el techo, y tus dedos, los otros dedos, el medio, el índice, el anular y el meñique, están apuntando hacia la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, la palma de tu mano está apuntando hacia tu pecho. Y si tú cierras la mano, te vas a dar cuenta que tus dedos van a querer cerrarse en esta dirección. O sea, acá el campo magnético apunta hacia abajo. Tengo en el punto P dos vectores de campo magnético. Uno que apunta hacia arriba y otro que apunta hacia abajo. Hallaré cada uno de ellos y veamos cómo procedemos más adelante. El campo número 1 será 2 por 10 a la menos 7. Intensidad 1 entre R1. Esto es R1, ¿no es cierto? 10 centímetros. Terminamos de resolver. A ver, 2 por 10 a la menos 7. ¿Qué corriente circula por ahí? 2 amperios. Radio, la distancia, 10 centímetros, ¿no es cierto? 10 a la menos 1. Mm, 10 a la menos 5 es lo que circula por... No. Espera, espera, estoy haciendo bien. ¿Por qué no me corriges? 2 entre 10 centímetros, ¿no es cierto? Claro, ya, ya, ya. Estoy bien, estoy bien. Eso es 10 por 10 a la menos 2. Si simplifico lo mejor que puedo, voy a tener 2 quintos por 10 a la menos 5 teslas, ¿ya? Para el campo magnético 1. Ahora el otro campo magnético 2 del mismo modo. 2 por 10 a la menos 7 intensidad 2 entre el radio 2. ¿Cuál es la distancia desde el conductor hasta ese punto? 40 centímetros, ¿no? Ya, eso es. ¿Y qué corriente circula? 5 amperios, ¿no? Ahí está. 5 amperios entre 40 por 10 a la menos 2. Un cuarto por 10 a la menos 5 teslas. Listo. Entonces, este es el asunto. El asunto que yo tengo un vector que apunta hacia arriba con una magnitud de 2 quintos por 10 a la menos 5 y tengo un vector que apunta hacia abajo con un cuarto por 10 a la menos 5. ¿Qué se hace cuando tengo un vector que apunta hacia arriba y hacia abajo y yo quiero hallar el módulo del vector neto? Hay que restarlo. Correcto, hay que restar B1 menos B2 a ver qué nos da. A ver, será 2 quintos por 10 a la menos 5 menos un cuarto por 10 a la menos 5. ¿Ya? Terminamos de resolver y eso será 0,15 por 10 a la menos 5 o 15 por 10 a la menos 7 teslas. Ese sería el campo magnético ahí, en ese punto. La magnitud del campo magnético neto será de ese valor. Y muy bien, no quiero hacer más largo este vídeo. Espero que haya sido de tu agrado y realmente apreciaría que puedas compartir este vídeo si consideras que mi material es útil para otros estudiantes o simplemente para motivarme a continuar haciendo esta serie de vídeos. Conmigo fue todo.
que tengas un buen día y nos vemos hasta pronto. Adiós.